Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a regresar sobre un tema que usted ya conoce, puesto que tuvimos aquí a Gonzalo Celorio, quien preside y dirige la Academia de la Lengua, con motivo de la aparición de este volumen que es realmente importante para nuestra vida, el Diccionario de Mexicanismos, que apareció en el 2022, si no mal recuerdo. Y este Diccionario de Mexicanismos es de alguna manera un retrato de los mexicanos. Hoy nos acompaña Concepción Company, quien es actualmente, yo diría, fue la encargada de realizar esta obra en su calidad de estar al frente de la Comisión de Lexicografía, y que además es una especialista del más alto nivel de nuestro país y del mundo. Y quisimos platicar con ella porque nosotros hacemos al idioma y el idioma nos hace. Y es importante que revisemos cómo estamos utilizando el idioma. Pero a ver, platícanos, Concepción, ¿cómo nació la idea y quiénes son las autoridades que hay detrás de estas? Buenas noches, Federico. Buenas noches, Carlos. Noches. Estoy encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Esto es un diccionario de uso, es decir, las autoridades son tú, yo, el señor de la banqueta, los señores camarógrafos, la señora del mercado, los grandes literatos también están aquí representados. La lengua es una comunidad y la hacemos todos y es un espejo de identidad. Y hoy vamos a hablar de uno de nuestros espejos preocupantes, que es la normalización de la transgresión, de la corrupción. Pero a ver, ¿por qué no vamos un poquito a la construcción antes de pasar a la perversión Sí. o a la normalización de ciertos vocablos, ciertos conceptos? Vamos, cuando el Imperio Romano se expande y todo el mundo habla latín, del latín van saliendo el francés, el español, el catalán, todos. ¿Cómo es ese proceso donde una lengua se va como convirtiendo en una nueva? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cómo ha cambiado? Porque en el fondo, si nos aisláramos del resto de América, al rato ya no nos entenderían, ya no estamos aislados. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se construye la lengua? Ese proceso se construye, cualquier cambio es un hecho de creatividad, o sea, algún hablante tiene un proceso metafórico, una asociación creativa, una imaginación, el maíz a las gallinas, el maíz a los políticos, maicear, pero para que eso cuaje y llegue a la comunidad y lo sintamos como propio, se requieren siglos, se requieren generaciones, porque tiene que haber un proceso de contagio, como una epidemia, eso es un cambio, una expansión, generalización es el término, y aunque se generalice, tiene que haber, además de la generalización, un proceso de convencionalización, es decir, es un acuerdo no explícito de que así funcionamos y de que así nos entendemos, sea que esté en nuestro léxico pasivo, sea que esté en nuestro léxico activo. Pero lo preocupante... Este es un punto muy importante, Sí. porque es la creación de una convención social, como bien dijiste, Así es. no es explícita. Así no es. es que se Nadie, reúnan en una nadie. mesa y pongamos un papel y digamos, todos los mexicanos vamos a entender por tal banquetazo el golpe a la Para banqueta, nada, ¿no? sí. Eso no existe, Eso no- simplemente lo jamás. absorbes y lo Lo traes en la usas, cabeza. lo traes en la cabeza, lo usas, lo reproduces. Y va evolucionando de formas Y esa distintas. reproducción, si hay geografía que te separe, entonces se va generando una zona dialectal o una lengua. Si hay comunicaciones interrumpidas por algún motivo, se generan procesos de dialectalización. Y lo que está aquí en este diccionario es aquello que nos es propio, que a veces compartimos con Hispanoamérica y nos distingue totalmente de España, del castellano de España. Es un diccionario profundamente, estrictamente contrastivo contra el castellano de España, pero si compartíamos una o más palabras con algún país de Hispanoamérica, no estamos solos, el mundo está globalizado, es un subcontinente, Hispanoamérica, aquí está puesto. Y luego Ya están los- los regionalismos al interior del propio. También están ahí muchos Y regionalismos. la velocidad también del lenguaje, ¿no? Hay ciertas, Sí. por ejemplo, el día que estuvo aquí Gonzalo Celorio, decía de manera muy
muy simpática. Dice, bueno, pues es que yo uso laptop, ¿no? Dice, porque no vamos a usar ordenador de regazo. Pues no. Es demasiado largo Exacto. y demasiado impráctico. Nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy me quiero ser purista o hoy quiero hablar con lenguaje incluyente. Ni los lingüistas. Ni los lingüistas. Eso no ocurre. Si ocurriera, estaríamos en la Casa de la Risa, en el manicomio, y no platicando aquí entre nosotros. Es decir, nunca ha ocurrido en ninguna lengua, en la historia de ninguna lengua, ni siquiera probablemente el escritor más creativo y de ruptura que diga, ahora voy a hablar así. Eso jamás ha ocurrido en la historia de ninguna lengua, y para que algo se difunda se requieren muchísimas generaciones y es casi imperceptible cuando una lengua llega a ser otra lengua. Ahora, la velocidad ha cambiado, ¿no? Es decir, con las redes, con la mayor comunicación, lo que antes tomaba siglos, ahora toma décadas. Meses, años, pero también tanto las creaciones son más rápidas, porque se generaliza, los medios generalizan mejor, pero también las pérdidas se vuelven más efímeras. La lengua se vuelve efímera. Más rápido. Sobre todo en la zona del léxico, porque las redes desgastan mucho y entonces hay que buscar reemplazos. Y en esos reemplazos a veces ocurren cosas terribles. Por ejemplo, la palabra onda significa todo y no significa nada. Exacto. ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué ondón? Buena onda, ¿qué ondón? No, pero funciona, bueno, ¿por qué te quejas? Eso, bueno, mientras funcione. Porque no dice demasiado. Pero lo interesante es que en cada contexto lo dice, por eso lo usamos. Claro. Bueno, mira, para exagerado, mi querido Carlos, ¿no? Para un lingüista. Poco variado, eso sí. Para un lingüista, ustedes están tocando algo importante y es, ¿hablamos bien o hablamos mal? Para un lingüista, para mi profesión, no hay ni buenas ni malas palabras. Todas funcionan y todas existen porque están funcionando y porque todas se entienden. Otra cosa es la valoración que hace el otro de dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. Automáticamente abres la boca y yo te hago un diagnóstico inmediato. Y ese diagnóstico lo hacemos todos de todos, a través de nuestros modos de hablar. Pero desde la lingüística lo único que se ve, y cuando diriges un diccionario, ves los grandes ejes que mueven el léxico del español de México. Hace poco hubo una controversia en torno a los libros de texto obligatorios de primaria, que se normalizaba el dijistes. Sí. Que pues, gramaticalmente es incorrecto, pero lo usa mucha gente y la gente se entiende. Yo creo que en el fondo tienen razón. Si eso es el uso, ¿por qué no? Vamos a ver, yo lo que supongo, dijistes es un cambio perfecto, se llama analogía, es una segunda persona del verbo, es la única segunda persona del verbo que no lleva ese, dijiste, en todo el verbo español. Cantas, amas, dijeras. Si la gente lo dice así. Lo que hacemos, los hablantes, le pegas la S porque, o sea, es casi como tener una anomalía. Sé que en estos tiempos no se puede decir eso, pero el dijiste es el negrito en el arroz. Entonces, pero el control de la irregularidad te da prestigio. Entonces, haya estado siempre, ojo, haya estado siempre el dijistes y siempre ha estado vetado, porque los hablantes saben que le van a dar un coscorrón y si presentan un currículum con un dijistes o trajistes o cantastes, el otro va a decir... Un descontón educativo, este cuate no tiene la educación. ¿De dónde? Este no pasó la primaria, ¿no? Y entonces, automáticamente, los hablantes sabemos de manera innata que el control de la irregularidad nos da prestigio. Por eso podemos controlar ese dijiste, que es difícil, nadie se equivoca en verbos muy irregulares como hacer, hice, haré, ¿ves? Pero cuando entra un compuesto como satisfacer, que es compuesto de hacer, la gente dice satisfice o satisfací. Y entonces si dices satisfice, uy, qué culto eres. Si dices satisfací, pues ¿qué pasaste la secundaria apenas? ¿Ves? O sea, Pero con estos libros de texto ya no va a haber esa distinción. En los libros de texto no van a funcionar sin... Una obligación del Estado es estandarizar con la modalidad culta. Estandarizar es
crear sociedades más democráticas, sociedades más tolerantes, sociedades que le den herramientas al individuo de tener mejor calidad de vida. Eso me parece muy interesante. Sí. Democratizar la lengua es que todos la hablen bien, no que todos la empecemos a hablar mal. Democratizar es estandarizar. Una cosa es alfabetizar y otra cosa es estandarizar. Alfabetizar es que la gente aprenda a leer y escribir, pero dar un paso más y es proporcionar calidades de vida, es estandarizar en la modalidad culta. Yo creo que es una obligación del para Estado. Que todos tengan ese piso parejo a la hora de buscar que haya un trabajo. Un piso parejo, para que cuando alguien no te den habla, coscorrones, para que no hagan así. Y para que ese diagnóstico verbal que tú puedes hacer de cualquiera no tenga esas desigualdades y de no, saque no sea esos estigmas. una discriminación social a través de la lengua. Esto es algo muy importante porque al fin y al cabo sí tiene que haber algo prescriptivo, sobre todo en el aparato educativo para... Lo que tiene que hacer el gobierno es educar con la norma culta de tu dialecto. No tenemos por qué traer libros importados, no tenemos por qué traer, aquí se dice banqueta y eso es lo no marcado y es lo normal, no tenemos por qué decirlo de otra manera, pero es una obligación del Estado educar, estandarizar con la modalidad culta de tu propio dialecto. Y dijiste, no es mexicanismo, es español general de personas que no tuvieron acceso a la educación. Esa oportunidad, digamos. Exactamente. Queremos pisos parejos, queremos mejor sociedades, eduquemos con el estándar culto de nuestro dialecto. Ahora, a mí me parece que esto es central también para entender el diccionario, porque precisamente lo que se hizo en este diccionario es que no fuera prescriptivo en el sentido... Se recogió todo. O sea, si tú abres del Real Academia de la Historia y pones esperanza, te va a decir hecho que probablemente se ocurra y que coincide con el deseo. Lo sé porque lo acabo de consultar. Que se lo sabe de memoria todo. Sí, está para el manicomio, Federico. Si uno se sabe un diccionario de memoria, es para el manicomio. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, ahí está para que tú también regreses, porque las palabras se van desgastando, se van modulando, sí. Se van malinterpretando a veces. Por eso tiene un montón de marcas de uso. Se llaman marcas de uso, que es... desde vulgar, obsceno, coloquial, irónico, científico, culto, cuidado, modalidad. Usted sépase que si esta palabra la va a usar, pues sepa que tiene esta marca. Pero una anécdota, yo conozco a 2 personas que sacaron su doctorado en MIT y el departamento de lingüística les pidió que fueran a hacer una grabación con ellos, una conversación, porque hablaban, los dos vivían en la Ciudad de México, pero hablaban 2 lenguajes muy diferentes, claro. Y uno de ellos utilizaba una cantidad de leperadas en su forma de expresión que parecía más bien de Alvarado, Veracruz, ¿no? Y entonces dijeron, nos interesa tener un registro de este par de ejemplares extraños, ¿no? Pero tengo que hacer un corte, regresamos en un momento más, estamos discutiendo sobre cómo evoluciona la lengua con la doctora Compane. En un momento más, aquí en Primer Círculo. A ver, Concepción, el otro día esperando un taxi en el aeropuerto, se acercó un amigo mutuo y me dijo, no sé cómo salió lo del diccionario, y empezamos a hablar y me dice, no, pues es que Concepción ha encontrado una serie de palabras que lo que hacen es normalizar la corrupción en México. Sí. Y eso, digamos, es una característica no deseable en tanto que vas incorporándolo como si fuera algo común. A ver, ¿qué has encontrado? Bueno, yo no lo he encontrado. Está. Bueno, está. Está. Pero hay que encontrarlo, aunque esté. Bueno, aunque esté, Bueno, hay que registrarlo. Lo que hemos hecho es registrar el habla de todos los días. Y algo que asusta cuando encuentras esto es que uno de los ejes que mueve el español de México es la transgresión de la ley. Somos expertos en sobornos, en corromper. Ojo, corrupción en latín significa cum rompere, o sea, romper junto con. No hay corruptos aislados, no hay corrupción aislada. Es muy bueno. Tiene que ser junto con, es un acuerdo entre 2 al menos. Y lo que preocupa es que ese léxico de la corrupción
está en todas las esferas de la vida, porque uno diría, pues es nada más para los políticos. No, no, no. Cosas como ayúdeme a ayudarlo. Eso es una frase que llegas a una oficina Sí. y van a decir, eso es de antes, de los conservadores de antes. No, si hay casi 200 palabras en este diccionario, 200. casi, próximas a las 200, ¿cómo nos vamos a arreglar? ¿Cómo le hacemos? Así si baila mi hija con el señor, que además es machista, ¿no? Bueno, claro. Así si baila mi hija con el señor. Cañonazo, de a cuánto, ¿De a cuánto? de a cómo. Frases hechas. que son de décadas. Eso O sea, significa que son no solo décadas, deben ser algunas centurias para que hayan llegado a sedimentarse, Con a tantas convencionalizarse y además pasan por muchas categorías. Es decir, son sustantivos, son adjetivos, son verbos, son expresiones, interjecciones. Por ejemplo, charrismo para el sindicato, charro para el individuo que está en ese sindicato, charros. ¿Es un líder charro? Un Ya líder sabes. charro, adjetivo. El charrismo, sustantivo. Sí. Charros. ¿Se que hay- charrizó? Exactamente. Es decir, si pasa por tantas categorías, no es de ayer, no es de hace 6 años, no es de hace 10 años, porque tiene que ser como un contagio que va por generaciones, que va por hablantes que van permeándose y acordando, sin hacerlo explícito, que así lo vamos a llamar. El chayo, chayote, chayoteada, chayotear. acátese, pero no se cumpla. Por ejemplo, pasarse por el Arco del Triunfo, eso es mexicanísimo, Moche. ¿no? Yo pensé que era Los francés. moches. Sí, lástima que no estemos en la plaza de l'Étoile. En lo oscurito, llegarle al precio a alguien. Aquí, Sí, le llegaron al precio ya. coima, mexicanismo para soborno, cooptar, sobornar, y es un mexicanismo culto. Sí. Sobornar no se dice en español. En sobornar es español general, pero cooptar es nuestro y de nadie más. Mira. La coima, que es Yo pensé que ese era más sudamericano. Sí, yo coño. también. es nuestro también. Una corta, la tajada. Aquí te traigo, por ejemplo, cuando pasa por muchas categorías, como esto del charrismo, charros, charrear, chapulinear, Claro. chapulín, chapulineo, chapulinear. O sea, si pasa y hace verbos, si hace sustantivos, hace adjetivos. Cuando se usa en tantas categorías eso es que lleva significa- muchísimo tiempo. Lleva dando vueltas. muchísimo tiempo sedimentado, usándose, porque la lengua si no se usa pasa al cajón del olvido. No estaría aquí y no estaría, o sea, tan es convencional que yo no le tengo que explicar al público lo que significa chapulín, chapulineo, chapulinear. Tenemos chapulines en época electoral, ni te cuento. Urnas, nos debiera dar vergüenza. Operación Tamal, Operación Mapache, Claro, mapaches. urnas embarazadas, tenemos Operación Ratón Loco, eso está aquí. Y todo el mundo, yo estoy segura que nuestro público entiende perfectamente de lo que estamos hablando y no estamos definiendo ninguna. Pero si tú Mochar, vas- los moches, Sí, mocharse. sí, es una- mocharse. esto debiera ser un motivo de preocupación de gobierno. supuesto. Pero si tú vas a Brasil, que tienen los índices de corrupción, pues, tú me recordarás, estoy mal, más o menos el mismo nivel que nosotros, un poco mejor. Poco mejor, bastante mejor. Bastante mejor. Bueno, hay ese mismo nivel de... No lo sé, porque yo solo dirigí un Ah, pero diccionario de fue mexicanismos. fue trabajos comparados. No hay. Esto tendría que tomarlo áreas de sociología, con lingüística, con cultura, porque esto está metido intravenoso. O sea, nadie se escandaliza cuando hablamos de maicear o de maiceo o de guachicol.
el huachicol existe Sí. desde hace mucho. Huachicolear, huachicolero, huachicolera, o sea, está por todas las Pero categorías. decías que el gobierno le debería alarma, yo te interrumpí ahí. ¿Qué Sí. puede hacer un gobierno al respecto? Bueno, tomar conciencia de que esto es un eje muy productivo para la lengua mexicana, para el español de México, y si es un eje productivo para el español de México, es un eje de cultura. Claro. O sea, hay un principio básico. Fíjate, Cuanto más importante culturalmente es algo, más léxico produce. Eso está Claro. en todas las lenguas del mundo, en todas las Los esquimales culturas. tienen muchas palabras para blanco. Blanco, eso es un principio, se llama relativismo cultural. Y lo que vemos aquí es un relativismo cultural asociado a la corrupción, a los acuerdos de soborno, a que nos mochamos, a que hacemos cosas en los oscuritas, chalaquear, coyotear. Coyotear, claro. Exactamente. Es un coyote, no te refieres a... Transar o frases hechas. Imagínate cuántas generaciones para que lleguemos a una frase y encima nos parezca irónica. El que no tranza, no avanza. Sí. Y entonces, ¿qué debiera hacer el gobierno? Tomar conciencia de que hay que educar y que hay que meterle PIB a las primarias y que hay que meter una educación de altísima calidad y cambiar hábitos y costumbres. Es decir, es por un lado educar Pero el y Estado por otro puede hacer lado eso. modificar la sociedad civil, el Estado, modificar hábitos. Los hábitos. Damita, ¿cómo nos vamos a arreglar? Sí, damita. Fíjate, acabas de tocar un caso muy interesante. En México no existía la palabra huachicol para referirse a lo que nos referimos ahora. Hablábamos de ordeñar, Sí, la ordeña de los ductos. Sigue, Y sigue. en cuestión de 15 años pasamos al huachicol, gasicol, y ahora hay como Sí. clases Gasical es huachicoles. súper reciente. Y aguacol seguramente, Aguacol, y porque ya- hay sí. Pero ahora, el ordeñar tema existe, ¿eh? Todavía. Y la Sí, ordeña. la ordeña. No, la ordeña existe, pero lo que no estoy seguro es si el Estado puede, por decreto, resolver esto. O sea, no creo No, que si pones los no. libros de texto, todos estos que, No, que no usan es este un lenguaje... asunto de decreto. Por eso, todos los que usan este lenguaje llevaron, a partir de cierta edad, esos libros de civismo en los que estudiamos nosotros y no afectó aparentemente el comportamiento de esas Aparentemente generaciones. O sea, no es una cuestión de poner los libros de texto, es cambiar las prácticas. Es cambiar prácticas, Sí. más tomar conciencia explícita de que vemos de manera gozosa incluso, porque muchas de estas frases y expresiones tuvimos que ponerle festivo. Ujú. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a hacer encuestas, cuando estábamos fue un lapso de unos 10 años donde construimos esta obra, salíamos, todo el mundo lo reconoce y encima se ríen. O sea, lo reconocen como manera festiva y algunas, yo decía, ¿cómo le vamos a poner festivo a algo que es de Trágico. corrupción? Trágico, es una Sí. tragedia. Ahora- pero los hablantes lo reciben con esa festividad. El que Ahora, no tranza, hay el que temas no donde tranza sí no avanza. uno esperaría que el lenguaje cambie, digamos. Creo que ha evolucionado mucho. La sociedad debe cambiar para que el cambie. Exacto, pero hay lenguaje. temas como en el machismo, que sigue Sí. siendo una enorme distorsión, pero creo que mucho menos que antes. ¿Eso se refleja en el lenguaje? ¿Tú ves que las expresiones celebratorias del machismo se han ido acotando? o- Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una sociedad y las mujeres, cuando oímos una expresión machista, ya no nos reímos, le damos 3 coscorrones al machín que lo está diciendo. Y machín mismo ya es una expresión que antes Ah, era sí. un machín, era como... No, Sí. pero ahora decir que es un machín tiene una implicación muy diferente. Muy diferente, es totalmente despectivo, está aquí Sí. marcado. La sociedad puede hacer mucho, Bastante pero rápidamente en algunos casos. en algunos casos, pero lo que vemos quienes nos dedicamos a la historia de la lengua es que para que un cambio o una lengua cambie, tiene que cambiar por delante la sociedad. Y por eso O no sea, creo que el Estado lo pueda hacer. Pero también un Estado que se encargue de educar, que le meta a la educación y que apueste a tener mejores ciudadanías, no en 6 años, porque no es en 6 años, tiene que pasar Pero una si las primaria, prac- una secundaria, una prepa, y ahí empezamos a
Pero si las prácticas no cambian, si sigue siendo que el que tranza avanza, el dicho va a mantenerse. Pero mira, por ejemplo, lo que ocurre en la... No, o la tranza no descansa, ¿no? La tranza no descansa, está ahí. Lo que ocurre en los partidos de fútbol, todos sabemos a qué palabra se refiere, ¿no? Que antes era normal, ¿no? Que le gritaran al portero. Parecía chistoso. Sí, parecía chistoso, la gente lo festejaba, etcétera, etcétera. Y bueno, lentamente hay una condena social y una condena que comienza, digamos, a calar, en tanto que, bueno, si alguien, un equipo, los directivos de un equipo lo aceptan, pues van a ser sancionados. O sea, sí va avanzando la sociedad en los usos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una expresión homofóbica. Sí, ¿no? La sociedad civil tiene mucho que hacer, pero lo cierto es que si tú no pones controles, si no multas al dueño del estadio y le cierras el estadio por unos cuantos partidos, él va a decir, pues aquí no pasó nada. Es decir, debe haber una acción-reacción para que este mundo de corrupción que nos permea y que hasta nos parece de todos los días, no solo es de todos los días y hasta incluso festivo, ¿no? Pero fíjate, ahí tiene que haber una propuesta educativa. Tienes toda la razón y la participación de la sociedad no es casual, por ejemplo, que la diversificación sexual haya traído la condena a ciertas expresiones, ¿no? Claro. Sí es la sociedad también la que tiene que presionar y que yo tiene creo que decir... Yo creo que las sanciones a los clubes vienen por la presión social. ¿Sí? Creo que primero vino la presión social. No, mira... No es que la Federación de Fútbol dijo, vamos a cambiar. Pero también habría que educar en la tolerancia de la diversidad sexual. Yo creo que eso es de las cosas que más rápido ha avanzado. Por lo menos en Estados Unidos leí alguna vez un artículo de que cuánto más rápido fue la tolerancia sexual que la racial, por ejemplo. Claro, por supuesto. Qué interesante. Y el argumento era que la tolerancia racial es más complicada porque está claramente segmentado, los negros, los blancos. Claro. Mientras que la sexual, pues, en todas las familias, en todos los grupos, y se porque empieza a expresar esa porque la diversidad. tolerancia sexual es una decisión individual y las decisiones individuales no tienen que estar sancionadas, solamente tendría que estar legislado que no hay una sanción. Digamos. Que no hay una sanción. Pero, vamos a tener que terminar el programa, pues yo por mí me seguía adelante, yo creo que ustedes también, pero tenemos que cortar. Ha sido un placer. Ha sido de verdad muy es una instructivo. invitación al público a que reflexionemos, a que consulten y Aquí vean está la obra. y se asusten, que consulten y se asusten. Aquí está la obra. Muchas Nos gracias, vemos en la próxima gracias, edición del Primer Círculo. Federico, Mil gracias. Gracias, Carlos. Al contrario. Y gracias por que nos haya acompañado en este programa y en este año. Nos vemos en la siguiente emisión de Primer Círculo.